Agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han rescatado esta mañana en aguas de la Bahía Sur, en el límite de la frontera con Marruecos, a un grupo de 13 migrantes, entre ellos un menor, que ha caído al agua tras zozobrar la embarcación en la que viajaban. Todos ellos han podido ser rescatados con vida y tan solo en uno de los casos ha sido necesario el traslado al hospital universitario por una hipotermia severa. Compañeros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que lo han rescatado, ¿no? Y ha concluido el simulacro de seísmos que, como les hemos ido contando, se ha sucedido a lo largo de toda esta semana. Se ha cerrado con una exhibición de los procedimientos practicados para las autoridades civiles y militares, quienes han valorado especialmente la capacidad de coordinación de todos los agentes intervinientes. Lo que me parece verdaderamente positivo es que las distintas unidades, dependientes de distintas administraciones, tengan la capacidad necesaria para coordinarse y complementarse. A mí me parece que esa capacidad de coordinación y de complemento me parece que es absolutamente vital para conseguir una respuesta ágil y para conseguir una respuesta eficaz. Y los periodistas Javier Aroca y Jesús Cintora han sido los primeros en intervenir en el curso de otoño Educación y Medios de Comunicación organizado por el Centro Asociado de la UNED y que ha cumplido su quinta edición. Cintora ha hablado en su ponencia sobre la evolución de las empresas de comunicación y también sobre el trabajo de los periodistas en la actualidad. Creo que una sociedad que quiera avanzar tiene que tener un poder crítico y tiene que ser capaz de detectar lo que está mal para que sus dirigentes intenten arreglarlo. Y en esa labor tiene que estar el periodismo. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de jueves. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Ya lo han visto en nuestra portada, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha rescatado esta mañana a 13 migrantes, uno de ellos menor de edad, después de que volcara la embarcación en la que trataban de alcanzar la costa de la ciudad. Agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han rescatado en la mañana de este lunes a un grupo de 13 migrantes, uno de ellos menor de edad, después de que volcara la embarcación en la que trataban de acceder a la ciudad. Los hechos se producían en torno a las 10 de la mañana cuando los agentes del Instituto Armado localizaban una embarcación de fibra en la Bahía Sur, en aguas limítrofes con Marruecos. Tanto las fuerzas de seguridad españolas como las marroquíes se dirigían hacia la embarcación cuando ésta ha zozobrado, cayendo sus 13 ocupantes al mar y siendo rescatados finalmente por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Una vez rescatados han sido trasladados al puerto deportivo, donde han sido atendidos por el equipo de respuesta inmediata de Cruz Roja, que ha trasladado hasta la zona 2 ambulancias. Han sido los voluntarios de esta entidad los primeros en atender a estas personas que presentaban síntomas de hipotermia. Uno de los migrantes además ha tenido que ser trasladado al hospital universitario por hipotermia severa. Pues precisamente uno de los portavoces de Cruz Roja relataba las circunstancias en las que este migrante llegaba al puerto deportivo y los motivos por los que ha tenido que ser trasladado al hospital. Había caído al agua y bueno, la verdad es que dos de ellos les deben la vida a los compañeros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que lo han rescatado, ¿no? Esta persona sufría una hipotermia, insisto, severa. Se ha intentado allí mismo, bueno, cogerle una vía, se le han dado friegas, se le ha dado muy fuerte para que esa persona pudiese tomar la temperatura, pero bueno, al final ha tenido que ser evacuada. Y les hablamos ahora de la Junta Local de Seguridad que se ha reunido esta tarde a las 6 en delegación del Gobierno para analizar, entre otras cuestiones, el dispositivo de seguridad de cara a las próximas fiestas navideñas. Junto a este asunto, los representantes de Ciudad y Delegación del Gobierno, así como los máximos dirigentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, han abordado los problemas de tráfico en Martínez Catena, el protocolo de actuación contra la violencia de género y la situación de los polígonos del Tarajal.
Pues precisamente Caballas trasladará al próximo pleno de la Asamblea, destinado a las propuestas de los grupos políticos, una propuesta destinada a la mejora de la situación por la que atraviesan en las últimas semanas los polígonos del Tarajal. Caballas considera que el problema en la zona está adquiriendo una dimensión que requiere la intervención inmediata de los poderes públicos sin escatimar medios ni esfuerzos. Caballas propondrá al próximo pleno de la Asamblea un acuerdo a través del cual pretende mejorar la situación por la que en las últimas semanas atraviesan los polígonos del Tarajal. Los localistas consideran que el problema está adquiriendo una dimensión que requiere la intervención inmediata de los poderes públicos y que estos no deben escatimar medios ni esfuerzos. Es por ello que en la propuesta que planteará ante el Pleno, Caballas solicitará que se suscriba un acuerdo de colaboración entre la ciudad y el Ministerio del Interior, en el que queden reguladas las funciones que cada una de las administraciones debe desarrollar para garantizar la fluidez del tráfico y del tránsito de personas en la zona fronteriza. Igualmente, propondrá que se elabore y ejecute un plan de inversiones públicas que permita racionalizar y ordenar el tráfico de mercancías en la frontera y que se ponga en marcha un reglamento de funcionamiento de los polígonos que permita ordenar la actividad comercial que allí se desarrolla. En este reglamento, Caballas considera que debe figurar tanto los horarios de acceso como el control y la vigilancia de los polígonos del Tarajal. Hablamos ahora de la aprobación inicial del presupuesto de la ciudad para el próximo año. Podemos ha asegurado que las cuentas aprobadas este miércoles carecen de credibilidad y ha advertido a la ciudadanía que no debe dejarse engañar por unas cuentas que, entre otras cuestiones, dicen vuelven a contemplar inversiones que se repiten año tras año. Podemos ha calificado los presupuestos de la ciudad aprobados inicialmente este miércoles como electoralistas y falsarios. El coordinador de la formación de los círculos en Ceuta, Julio Basurco, ha recordado que recoge las mismas inversiones que llevan años prometiéndose, como la rehabilitación de los mercados, y que no establece ni una sola medida para luchar contra el principal problema de la ciudad, el paro. Por ejemplo, el tema del mercado de Jadú, del mercado central, y aparte cabe recalcar, por ejemplo, que el mayor problema a nivel europeo es el paro. Y en Ceuta tenemos un paro juvenil que asciende al 75%. Somos los líderes de la Unión Europea en ese problema, ¿no? No hay una sola medida que vaya destinada a paliar tal problema. Desde Podemos, además, consideran que las cuentas tampoco son las adecuadas para paliar la situación del importante porcentaje de la población que vive en riesgo de exclusión social. Aseguran que el Partido Popular presume de destinar 70 millones a política social, pero que partidas como la del IMIS o el alojamiento alternativo se mantienen en las mismas cifras que en años anteriores. Otro problema esencial en Ceuta es la pobreza. Tenemos a 40.000 familias que viven bajo el umbral de la pobreza. El IMIS sigue con la misma partida del año pasado. No hay solución para esos problemas, ¿no? Por cuestiones como estas, ha explicado el coordinador de Podemos en Ceuta, el documento presupuestario presentado por el gobierno del Partido Popular carece de credibilidad. El PP carece de credibilidad. El PP siempre nos va a vender unos presupuestos muy sociales, pero como se dice vulgarmente, si me engañas una vez la culpa es tuya, si me engañas dos la culpa es mía. Nosotros no creemos lo que dice el PP. ¿Por qué? Porque tras casi 20 años ininterrumpidos de gobierno del PP a nivel local, Ceuta está a la cabeza en todos los índices sociales negativos. Y entramos, como ya es habitual, en nuestro bloque preelectoral. Juventudes Socialistas ha presentado su campaña Joven Urbana, una serie de propuestas con las que los jóvenes socialistas contribuyen al programa del PSOE para las próximas elecciones generales. Han comenzado con educación, cargando contra el tasazo, y entre sus propuestas se incluye un aumento del presupuesto para educación para que ningún estudiante tenga que abandonar la universidad por falta de ingresos. Juventudes Socialistas de Ceuta estará hasta el día de las elecciones en los centros de educación y donde haya jóvenes para comunicarles esta campaña que pretende luchar por los derechos que dicen el gobierno de Mariano Rajoy les ha quitado. Abrimos así la oficina de derechos perdidos para mostrar que no nos resignamos y que vamos a luchar por nuestros derechos. Consideran que los años de gobierno popular componen el periodo en el que un gobierno de España se ha enseñado más con la juventud. Un aumento, del 50% de las tasas universitarias, un recorte de 600 euros de media en becas por alumno y un recorte de 1.500 millones de euros en el Ministerio de Defensa. Proponen planes para rescatar a los estudiantes que han abandonado la universidad para que puedan volver a ella, y para los que han tenido que irse fuera de España y de Ceuta, al no encontrar oportunidades aquí. Además, quieren responder a las declaraciones del ministro Méndez de Vigo sobre que sobran estudiantes en la universidad. Quiero condenar rotundamente estas palabras del ministro y quiero responderle que sí, que hay que estabilizar,
pero hay que estabilizar en ese recorte de 1.500 millones de euros que se ha realizado desde que el gobierno socialista desde que los socialistas abandonamos el gobierno en 2011. Para lograr estos planes, proponen un aumento del 7% del PIB en inversión en educación de forma paulatina a lo largo de 2 legislaturas, como ha señalado la candidata al Congreso del PSOE, quien además se ha fijado como objetivo motivar a los jóvenes a involucrarse en el proceso de las elecciones. Es muy importante ese voto joven. No pueden estar continuamente pasando y pensando que la política no va con ellos, porque sí va con ellos. Va con ellos porque de las decisiones políticas van a depender esas becas, va a depender ese futuro de ellos. Para Ceuta propone modificar y reciclar los currículums del FP para adaptarlos a las necesidades del mercado laboral y que deje de ser la hermana fea de la universidad. El candidato de Podemos al Senado, Luis Zambrano, ha contestado a las declaraciones de la coordinadora de campaña del Partido Popular en las que apelaba a la responsabilidad de los ceutíes a la hora de emitir su voto. Para Zambrano, los populares apelan al miedo porque carecen de argumentos para defender su gestión de los últimos 4 años al frente del Gobierno. Luis Zambrano, candidato de Podemos al Senado, ha contestado a las declaraciones de la coordinadora de campaña del PP en las que hacía un llamamiento a la responsabilidad de los ceutíes a la hora de emitir su voto. Para el candidato de la formación de los círculos, esas declaraciones continúan en la misma línea que han mantenido los populares durante los últimos 4 años, la de apelar al miedo. Sigue en la misma línea, ¿no?, de lo que ha sido el Partido Popular durante estos 4 años, que yo creo que apelar al miedo, ¿no?, a inculcar miedo en la ciudadanía, pues algo poco democrático. Zambrano ha asegurado además que la situación de los ciudadanos no solo no ha mejorado durante el mandato de Mariano Rajoy, sino que ha empeorado y que el miedo debe generarlo la posibilidad de que las cosas continúen como hasta ahora tras el 20 de diciembre. Aquí estamos viendo que como te digo, después de 4 años de gobierno, las cosas no es que sigan igual, sino que van peor. La deuda ha crecido, la pobreza ha crecido, la desigualdad ha crecido y yo creo que el miedo es seguir como estamos, ¿no? Desde Podemos han insistido en que en Ceuta, más que en ningún otro lugar, es urgente y necesario un cambio de gran calado para el que han afirmado el Partido Popular se ha demostrado inútil. Y lo han visto también en nuestra portada. El ejercicio conjunto de simulacro sísmico ha contado con la participación de 416 personas procedentes de los diferentes organismos implicados en protección civil y un total de 102 vehículos. Ha durado 4 días y las autoridades civiles y militares consideran que estas prácticas son muy necesarias para mantener engrasados los mecanismos de colaboración ante emergencias de los diferentes agentes operativos, como Área de Coordinación de Emergencias de Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias, principales implicados en esta actuación. Hoy se ha desplegado una exhibición de los ejercicios efectuados durante toda la semana, situaciones en las que los servicios de emergencia podrían tener que intervenir en caso de un desastre como un terremoto. A lo largo de la mañana se ha podido ver la escenificación de una excarcelación de un vehículo, alzamiento de cargas y rescate de personas enterradas o rescate vertical y evacuación, realizados por la UME en colaboración con otros organismos. La UME tiene 5 equipos a nivel nacional, de los cuales 2 son de categoría superior, o sea, su capacidad es mayor que el resto de los equipos, centrados en Valencia y en Sevilla. Al activar el equipo de Sevilla, nuestras capacidades serían básicamente buceo en autónomo, en la cual pues, podemos hacer búsqueda de víctimas, vehículos, aeronaves, etc. O en semiautónomo, en la cual se pueden hacer todo tipo de trabajos. El presidente Vivas ha valorado la capacidad de coordinación entre todas las unidades que han intervenido en el simulacro. Lo que me parece verdaderamente positivo es que las distintas unidades, dependientes de distintas administraciones, tengan la capacidad necesaria para coordinarse y complementarse. A mí me parece que esa capacidad de coordinación y de complemento me parece que es absolutamente vital para conseguir una respuesta ágil y para conseguir una respuesta eficaz. Vivas también ha tenido en cuenta la peculiaridad de Ceuta por su extrapeninsularidad. El delegado del Gobierno remarca la necesidad de realizar una práctica asidua de este tipo de ejercicios para estar preparados ante una eventual necesidad. Es importante que este tipo de ejercicios se practiquen con regularidad para estar preparados para el momento en que ese supuesto real pueda ocurrir. Por tanto, esto no es un ejercicio gratuito, sino que es una demostración de que la coordinación entre las distintas administraciones y los voluntarios civiles está preparada para, como digo, atender la emergencia. Por su parte, el comandante general ha coincidido en la necesidad de la comandancia de estar preparada para complementar el trabajo de otros cuerpos y organismos. Si esto es importante habitualmente, en el caso de Ceuta lo es aún más, porque aunque la Unidad Militar de Emergencia es una
una unidad que reacciona inmediatamente, magnífica, pero la separación de la península hace que por circunstancias ajenas a ellos puedan verse retrasados en su actuación y sea la Comandancia General de Ceuta con estas capacidades la que tenga que dar esa primera respuesta desde los primeros momentos. El comandante general ha recordado que parte de la labor del ejército es estar siempre preparado. Y cambiamos radicalmente de asunto. Cerca de 1.200 docentes estaban llamados este jueves a participar en las elecciones a la Junta de Personal, unos comicios que han tenido lugar en las instalaciones del Centro de Educación para Adultos Edrisis y de los que se conocerán los resultados en torno a las 9:30 de esta misma noche. A las 9 de esta mañana se abrían las puertas del Centro de Adultos Edrisis para que los cerca de 1.200 docentes participaran en las elecciones de las que saldrá su nueva Junta de Personal. Unos comicios a los que han concurrido 5 sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, AMPE, CESIF y ESTES, con el fin de hacerse con la mayoría en el organismo de representación de los docentes ceutíes. Las últimas elecciones a la Junta de Personal Docente se celebraron en 2010 y se saldaron con la victoria de UGT con 10 delegados, seguido por Comisiones Obreras con otros 10 delegados, pero menor número de votos. AMPE con 2 delegados y CESIF con 1. Esos resultados se elevaban a pesar de no haber ganado las elecciones a Comisiones Obreras con el apoyo de AMPE a la presidencia de la Junta de Personal Docente. En esta ocasión, con respecto a los comicios de 2010, el censo de docentes se ha reducido en casi 100 personas y las cifras de voto por correo se han normalizado, siendo en torno a 40 docentes los que han optado por esta vía. Cabe recordar la polémica que generó en las últimas elecciones a la Junta de Personal Docente en torno a ese tipo de voto por el elevado número de docentes que optó por esa vía. En esta jornada de jueves, además, todos los docentes de la ciudad han dispuesto de 2 horas para acudir a votar, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, con lo que las clases han finalizado un par de horas antes del horario habitual. Y la asociación Digmund, con motivo del Día Universal de la Infancia, que se celebra mañana viernes, ha organizado una charla en el campus universitario sobre los derechos básicos de los menores y la situación que están atravesando el grupo de niños que permanecen sin escolarizar en Ceuta. El encargado de impartir esta charla ha sido Mohamed Ali, portavoz de Caballas Grupo, que, como ya saben, denunciaba esta situación ante la Fiscalía. Este viernes se celebra el Día Universal de la Infancia y Digmund no ha querido dejar pasar la oportunidad de volver a denunciar la situación por la que están atravesando los menores que permanecen sin escolarizar en nuestra ciudad y a los que atienden en sus aulas. Para ello, la asociación ha organizado una charla en las instalaciones del campus universitario a cargo de Mohamed Ali, abogado y portavoz de Caballas, grupo político que denunció la situación de estos niños ante la Fiscalía. Lógicamente, por su vinculación en todo el proceso jurídico que se está llevando a cabo y, por supuesto, por su formación, creíamos que era la persona adecuada para que os explique en qué situación nos encontramos y cuál es el derecho reconocido que tienen estos niños y estas niñas a los cuales nosotros le llevamos impartiendo clases desde hace 10 años. Ali ha explicado que son 2 los servicios básicos, sanidad y educación, unos servicios en los que los problemas de acceso han crecido en los últimos años, como demuestra el caso de los menores que atiende Digmund. Los servicios básicos son básicamente 2, educación y sanidad. Entonces, a partir de aquí todos diréis, en Ceuta estamos teniendo muchos problemas, ya sabéis el tema que tenemos con los niños de Digmund. Mohamed Ali ha recordado además en su intervención que los niños son objeto de la máxima protección internacional, motivo por el que la situación de estos menores resulta especialmente chocante. Y efectivamente, si el colectivo de niños y niñas goza de la máxima protección internacional, están consagrados sus derechos como derechos humanos, ¿por qué cuando llegan a un lugar muy concreto, como puede ser Ceuta, no se les garantiza ese acceso a esos servicios públicos? Durante el tiempo que ha durado esta charla, también en las instalaciones del campus universitario, un grupo de monitores de la asociación ha realizado actividades lúdicas precisamente con parte de estos menores sin escolarizar. Más cosas. Los responsables del Banco de Alimentos se encuentran ya inmersos en la preparación de la gran recogida que se va a llevar a cabo los días 27 y 28 de noviembre en un total de 14 establecimientos de la ciudad. El año pasado se lograron casi 60.000 kilos de alimentos, aunque desde la entidad se insiste en que será complicado volver a alcanzar esa cifra en esta edición. Por el momento ya hay más de 200 voluntarios inscritos. Por 4º año consecutivo, el Banco de Alimentos de Ceuta prepara ya la organización de la gran recogida, que se prevé realizar durante los días 27 y 28 de noviembre. Una iniciativa a nivel nacional que siempre ha tenido una gran repercusión y que ha contado con la participación de un gran número de voluntarios. Ya tenemos más de 200 voluntarios que van a acudir en ayuda
voluntarios que van a estar en los establecimientos. Tenemos 14 establecimientos con los cuales ya hemos contactado. De hecho, los responsables de la entidad tienen prevista una reunión con estos voluntarios el próximo martes y así explicarles en qué va a consistir su trabajo durante esas 2 jornadas. El número de toneladas de alimentos recogidas se ha ido incrementando en los últimos años, aunque en la pasada edición costó alcanzar el reto de los 60.000 kilos. Entonces llega un momento en que vamos a tener un techo y ya sobrepasar ese techo nos cuesta ya mucho trabajo. A pesar de eso, las expectativas son altas para esta nueva edición de la recogida, en la que los organizadores demandan productos como la leche o el aceite. Pero lo más carente siempre es la leche, entonces cuando nos preguntan, lo normal es que decimos leche, aceite, que es otro de los productos básicos en una cesta de la comida. Tras la recogida llegará el momento de la clasificación, previa distribución de los productos. Luego la clasificación, que la haremos a partir del lunes siguiente, pues ya en nuestros almacenes, y haremos toda la clasificación de los alimentos, porque claro, allí van todos mezclados. Oficialmente son casi 4.000 los usuarios que atiende el Banco de Alimentos, aunque el número llega casi a los 8.000, ya que la entidad colabora también con otras instituciones. Y este jueves ha quedado inaugurada la 5ª edición del curso de otoño Educación y Medios de Comunicación de la UNED. El primero en intervenir ha sido Javier Aroca, quien ha analizado el fenómeno televisivo de las tertulias políticas. Por su parte, el periodista Jesús Cintora se ha referido a la influencia que los poderes políticos y empresariales ejercen en las empresas de comunicación. El curso Educación y Medios de Comunicación que organiza la Universidad a Distancia ha vuelto a congregar a ponentes del panorama periodístico actual, entre ellos Javier Aroca, periodista de La Sexta y de la cadena SER, quien ha querido centrar su intervención en las tertulias televisivas sobre la política. Según Aroca, el éxito de este formato ha demostrado que los españoles sí tienen interés en la política. Le interesa la política, le interesan los debates y yo creo que es un nuevo fenómeno político que hay que analizar con mucho detenimiento. Tras Aroca ha sido Jesús Cintora quien ha tomado la palabra para hablar de las empresas periodísticas hoy en día. Para ello se ha basado en su libro La Hora de la Verdad, donde ha analizado el actual panorama político donde la corrupción ha cobrado una especial importancia. De que tenemos casos que se solapan de corrupción que no acaban de juzgarse, ¿no? Pues la Gürtel, los ERES, lo de Urdangarín, lo de Pujol, la Púnica, el Pokémon Sigo, es una barbaridad y no acaban de juzgarse. También sobre la influencia que pueden ejercer en los medios de comunicación tanto los poderes políticos como los empresariales. Ves claramente un cambio en la tendencia de la línea editorial porque tienen problemas económicos para sobrevivir y hay bancos, hay poderes fácticos que a cambio de ponerles una respiración asistida están condicionando su línea editorial. Es ahí, según Cintora, cuando la figura del periodista se hace mucho más necesaria. Creo que una sociedad que quiera avanzar tiene que tener un poder crítico y tiene que ser capaz de detectar lo que está mal para que sus dirigentes intenten arreglarlo. Y en esa labor tiene que estar el periodismo. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este viernes. Como ven, cielos despejados, salvo algún intervalo nuboso matinal de nubes bajas y brumas, sin descartar algún banco de niebla. Las temperaturas con pocos cambios, pero sí en ligero descenso, mínima de 16 grados, máxima de 21. El viento comenzará soplando de levante en las primeras horas del día, eso sí, irá girando a poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 793-793. Pues hasta aquí las noticias de esta jornada de jueves. Recuerden que la información vuelve a Ceuta Televisión mañana a partir de las 8:30 de la tarde. Antes, esta misma noche a las 10, tienen una cita con Coloquios, programa en el que hoy hablaremos de las navieras. No se lo pierdan. Hasta mañana. Adiós.